esperando en el Señor que sus vidas sean muy edificadas a través de este mensaje de su palabra. Quiero invitarles a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 en adelante, una parábola que probablemente usted ha escuchado en más de alguna ocasión. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí damos lectura a la poderosa y santa palabra de Dios. Quiero hablarles, estimados oyentes, de una de las celebraciones más hermosas que puede experimentar el ser humano, y me perdonarán mis hermanos solteros, pero quiero hablar acerca de la fiesta de bodas. Los casados recordarán aquella ocasión como un evento inolvidable de sus vidas, pero que por sobre todo conlleva meses de preparación, de considerar cada detalle para que todo salga de la mejor forma posible. ¿Lo recuerda usted? Bueno, la Biblia en este pasaje nos habla de una boda a la usanza judía, narrada magistralmente por el Señor Jesús, teniendo en mente un propósito definido: que debemos estar preparados para cuando venga Él en su segunda venida. Y no hay duda que su énfasis está en esta enseñanza, porque si leemos Mateo 25 por completo, nos encontramos que el tema general son las señales que vendrán a la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Por tanto, esta palabra es para el tiempo del fin. Es un gran mensaje profético sobre los sucesos que acaecerán en el tiempo previo a la venida de Cristo Jesús por su iglesia. Porque Cristo ha de venir, ¿verdad? Yo no sé si usted está seguro de eso. Yo no sé si usted aguarda realmente el regreso de Jesús. Allí en Hechos capítulo 1, verso 11, mientras Jesús ascendía a los cielos, los ángeles les dijeron a los hombres que estaban con la mirada fija en el cielo, ellos les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por tanto, hay una promesa que aún no se ha cumplido y que nosotros debemos saber aguardar, observando las exhortaciones que nos proporciona la palabra de Dios al respecto. Ustedes y yo sabemos que no es solo anhelar la venida de Cristo, sino que debe ser el ruego y debe ser la esperanza de cada creyente verdadero, y que mientras aguardamos nos preparamos también para el gran día. Por sobre todo, anunciando a aquellos que no sean apercibidos, aquellos que están lejos del Señor, para que corran a la fuente de la salvación, que es Jesucristo, mientras tengan tiempo para hacerlo. Si de verdad sabemos y confiamos que un día no muy lejano iremos al cielo para estar con el Señor, yo te aseguro que no querrás ir solo.
Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de ataviarnos cual novia dispuesta para su novio. Es tiempo de despertar en el Señor. Es tiempo de levantarnos en el Señor y resplandecer cuales faros en medio de la oscuridad. El Señor Jesús estimó que la iglesia debía entrar en un periodo de preparación espiritual, de avivar el fuego del Espíritu Santo en su seno, de procurarlo, de desearlo con toda pasión y súplica. Ahora, teniendo esto en mente, pasaremos a examinar esta conocida parábola de las 10 vírgenes y que Dios nos ayude a comprender y a asumir que lo que esta palabra nos va a entregar. La boda a la que se hace alusión es una típica boda en Israel durante los tiempos de Jesús. Una fiesta esperada, tremendamente celebrada, donde se debía conservar cada detalle. Para entender mejor algunos detalles, les diré que el día del casamiento la novia era conducida hacia la casa del novio donde se celebraba la fiesta, estando el novio ausente, por cierto. El novio sabía que debía ausentarse de su casa aquel día y que no debía apurar su regreso. La novia llegaba hasta la casa del novio, acompañada de sus mejores amigas, amigos, y en algún momento ella sabe que va a regresar el novio, y con su llegada se daría por iniciada la fiesta. Entonces, un grupo de amigas de la novia debían desempeñar un papel muy importante durante la celebración. Ellas eran las encargadas de recibir cerca de la casa al novio con sus acompañantes y conducirlo durante el último tramo, iluminándole el camino con unas lámparas. Estas jóvenes son las 10 vírgenes de la cual habla esta historia. Y yo quisiera llamar su atención en la palabra entonces del verso 1, porque está marcando un tiempo definido, y ese tiempo es el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y el novio de la parábola es el Señor Jesús en su venida. Y la fiesta de bodas es el majestuoso evento de su regreso. Pero, ¿qué representan las lámparas con aceite que poseía cada una de estas personas? Considero que al descubrir esta figura podremos comprender la enseñanza central de esta historia. ¿Qué significado tienen esas lámparas? Las lámparas evidentemente eran para alumbrar el camino en medio de la noche, y el aceite era el combustible del cual se alimentaba la lámpara. Ahora miremos esto en un sentido espiritual, en un sentido figurado. Cada creyente en Cristo Jesús posee un depósito de aceite en su interior, y ese aceite es evidentemente un símbolo del Espíritu Santo. Ese aceite es recargado por la presencia del Espíritu Santo en la vida, es decir, mediante una comunión genuina con Dios, de pasión, de clamor, de búsqueda, en una constante renovación espiritual. El pasaje que leíamos al inicio enseña sobre la necesidad de estar preparados para este glorioso acontecimiento de la segunda venida. Y al leer la parábola nos encontramos con elementos sumamente interesantes, como por ejemplo que nadie sabe cuándo ha de venir el Señor por segunda vez. Mire lo que dice el verso 13: velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos los esfuerzos en el pasado por predecir el tiempo de la venida del Señor han resultado en rotundos fracasos. Y debido a que nadie sabe, entonces la palabra de Dios nos exhorta a que debemos procurar siempre tener una buena dotación espiritual, estar fortalecidos en nuestro espíritu, preparados para recibir a Cristo cuando Él regrese. Sin embargo, la parábola también señala que de las 10 vírgenes que esperaban al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tomaron sus lámparas, tomaron sus vasijas de aceite porque no sabían a qué hora iba a regresar el novio. No obstante, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. Ahora ninguna de ellas sabía a ciencia cierta a qué hora llegaría el novio. Y fuera de todo protocolo, el novio se demoró en llegar. A eso de la medianoche, dice el relato, a eso de la medianoche, alguien gritó a gran voz: ahí viene el novio,
salgan, salgan a recibirlo. Entonces las jóvenes se despertaron porque estaban medias adormiladas y se pusieron a preparar sus lámparas rápidamente, y aquellas que no habían sido previsoras descubrieron con pavor que sus depósitos estaban vacíos. Y le rogaron a las demás: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las demás tuvieron que contestarle: no, porque si le convidamos a ustedes, no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes mismas. Corran y vayan a donde venden aceite y compren lo que necesitan. Ellas corrieron desesperadas, pero mientras iban a comprar aceite, llegó el novio, y las vírgenes que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Al rato llegaron las que habían ido a comprar y suplicaban: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él le respondió: no, no sé quiénes son ustedes. Oh, que Dios hable en esta hora a los que están escuchando. Qué triste será llegar aquel día y saber que no nos preocupamos por mantener aceite en nuestras lámparas, que pasamos los días sin construir una amistad íntima y genuina con Dios. Qué triste será darnos cuenta que a lo mejor fuimos miembros de una iglesia por años y años, pero puesto que nunca dimos relevancia a la santidad, cuando Él venga, constatemos que nuestras propias lámparas están prácticamente sin aceite alguno. ¿Qué pasará entonces? Dios es grande en misericordia, pero leo una palabra que simplemente estremece mi corazón. Cuando ellas clamaban desesperadas y a gran voz que se les abriera la puerta, el esposo responde desde adentro: yo no las conozco a ustedes. Quizás sea oportuno preguntarnos: ¿cómo puedo obtener aceite para mi lámpara? ¿Cómo puedo procurar ese aceite espiritual del cual habla la Escritura? Es tiempo de tomar en serio nuestra militancia cristiana. Es hora de dar prioridad a las demandas de Cristo y de su palabra. Es hora de consagrarnos más y más a Él. Es tiempo de que el reino de Dios dirija nuestras vidas. Debemos luchar por nuestra espiritualidad. Debemos aprender a desatar adoración a Dios. A veces he observado cuando cantamos a Dios cánticos con letras profundas, maravillosas, pero hay personas que no cantan, simplemente observan como diciendo: ¿hasta qué hora tendré que permanecer de pie? Amados hermanos, usted, si te has dado cuenta que tu lámpara se está quedando sin aceite, corre al Señor, procura del Señor una porción maravillosa de su presencia, de su espíritu en tu vida. Otro detalle importante de esta parábola: si usted hubiese pasado por ese lugar en esa hora donde estaban aquellas mujeres, estas amigas de la novia, es probable que no hubiese hecho ninguna diferencia entre ellas a simple vista. Todas tenían lámparas en sus manos, todas estaban esperando al novio, todas se cansaron y hasta se echaron una siesta. Sin embargo, la Biblia nos revela que había una diferencia básica entre ellas. 5 de las 10 estaban preparadas para la venida del novio. Las otras 5 simplemente no estaban preparadas. ¿Y qué nos queda a nosotros? Una lección muy poderosa que debe ser admitida e incorporada a nuestras vidas. Que en el momento de la venida de Cristo se conocerá la realidad de nuestras intenciones y de nuestras pretensiones. Ahí se revelará lo que de verdad hay en el corazón de cada uno de nosotros. Mucho cuidado con esto. Dios dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestras motivaciones. Todo lo dicho hasta aquí deja entrever una poderosa enseñanza. El cielo es un lugar reservado solamente para personas preparadas. Y déjeme decirle que será terrible no ir al cielo. El día que Cristo regrese será el día de las grandes diferenciaciones. Se declararán las vírgenes prudentes de las vírgenes insensatas. Se declararán los que entran y los que se quedan afuera, los aceptados y los rechazados, los que vigilaron y los que durmieron, los que estarán en el gozo del Señor y los que estarán en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Ese día, en ese día se declarará los que estarán con el Señor y los que estarán con Satanás por la eternidad. Los que estarán en el cielo y los que estarán en el lugar de tormento. Y la pregunta a la que nos obliga esta parábola es, ¿me estoy preparando para cuando el Señor venga? A usted que quizás todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo, que todavía no ha entregado su corazón, yo quiero decirle, si usted quiere ir a gozar con Cristo Jesús, usted debe comenzar por obedecer la palabra de Dios. Usted debe comenzar por abrir su vida a Cristo. Con esto no digo que la salvación no sea por gracia. Claro que es por gracia. La salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, dice el Señor en su palabra. Pero quienes han alcanzado la salvación en forma genuina, se esforzarán y se prepararán en santa devoción para recibir al bien amado Jesús cuando Él regrese en las nubes. Y yo te pregunto a ti, ¿estás preparado para ese momento? ¿Estás aguardando? ¿Estás anhelando el regreso del Señor Jesucristo? Sabes, aún hay tiempo. Hoy determina sobre tu vida llenar tu lámpara con el aceite del Espíritu Santo. No es aconsejable esperar. Dios nos insta a volvernos a Él en cuanto escuchemos su llamado amoroso. Si hoy oyes mi voz, dice en su palabra, si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Nosotros no sabemos cuándo ha de venir el novio. No sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, considero que este es el día en que debemos buscar al Señor Jesús con todo nuestro corazón, volvernos a Él y ser salvos.